Buenos días, profesor, compañeros todos. En esta oportunidad vamos a exponer sobre la prensa amarillista, donde, donde tenemos que en la coyuntura actual y desde los años 90 hemos tenido una, una posición de la prensa que realmente es muy lamentable, que es el sesgo de información y el no emitir información que sea completa y sea digna de ser transmitida, por la manipulación de los mismos y por el beneficio no solo de ellos económicamente, sino por el beneficio de terceros que están manipulando la información y sesgándola, no dándola en el contexto real. Por eso nos preguntamos, ¿la prensa debe tener todo el derecho de emitir información libre y sin control? Esa es nuestra pregunta. Y nosotros afirmamos que la prensa debe basarse a hechos reales, concretos y formales, y no utilizar la información para su propio beneficio o el libertinaje que están dando las noticias para el beneficio de estos terceros. Y en el cual nosotros creemos que debería haber una regulación fundamentalmente del Estado y de medios de comunicaciones que tienen para que la información filtrada o emitida en los medios, no solo televisivos, radiales, escritos, sea la más real posible y que sean de fuentes confiables y no tener esa relevancia de la suspicacia que genera cuando solo presentan una información que en un contexto lo pueden percibir como real. Es decir, que tiene que tener fuentes que realmente alberguen la verdad y no solo el beneficio de ellos. A continuación les voy a mencionar las tres razones por las cuales nos damos cuenta del amarillismo de la prensa peruana. En primer lugar, la prensa ha olvidado la razón de ser de su profesión o de la fundamentabilidad de la producción de la información que ellos tienen. Dos, que la prensa ha sido manipulada por el poder económico. Y tres, que a la prensa no le importa el daño que hace a terceros por una mala información. El olvidarse de su principal función es lamentable, porque la prensa, como decimos, es libertad de expresión, es la libertad de tener la información dada de ellos. Y como mueven un cúmulo de gente, es lamentable que la información se filtre de esta manera. Y se han olvidado por qué son profesionales, por qué se han dedicado a esto, que es informar tal cual son las noticias. Noticias, utilizando fuentes verdaderas y fidedignas que ellos tienen que corroborar para ser emitidas. Gracias. Docente, buenos días. Mi nombre es Rolly Erich Nurka Quispe. Continuando con la sustentación del ensayo, tenemos como en segundo punto que la prensa amarillista se dejó influenciar por el poder económico, ¿no? Teniendo como un claro ejemplo que pasó en el gobierno de Alberto Fujimori, donde en una de sus declaraciones el señor Vladimir Montesinos indicó que se destinó unos aproximados de 222 millones de dólares para el financiamiento de la prensa chicha. Esto se realizó con la finalidad de dar el soporte a la campaña que estaba realizando el señor Alberto Fujimori y para desprestigiar a sus partes opositores, ¿no? También tenemos como en tercer punto, podemos decir que la prensa amarillista no le importa generar daños psicológicos que puedan ocasionar otros, ¿no? Otras traumas, no sé, a la persona. Y por lo consiguiente publican una información sesgada que no es acorde a la realidad y
ni con una veracidad que es comprobada, ¿no? En conclusión, podemos, podemos afirmar que en los medios de comunicación amarillista se basan en brindar una información cuestionable en todo sentido, no solamente en su redacción, sino en las fuentes que se basan, ¿no?, para realizar una redacción de información que puedan brindar a la comunidad. Esto sería todo, docente. Muchas gracias.